En Aragón hay aproximadamente ahora unas 1.500 personas, faltan muy pocos para llegar, que son los que están haciendo agricultura y ganadería ecológica. De los 1.500, aproximadamente 1.300 pertenecen al comité y están certificados por el comité. Han crecido más este año debido al apoyo de la Administración autonómica. El año pasado crecieron un 20%, pero este año hemos llegado al 30%, igual que en hectáreas ha supuesto un 50% más de hectáreas de cultivo. La diferencia en sí es que es un producto en el cual sabemos de antemano que no nos vamos a encontrar ninguna sustancia química, ni nos vamos a encontrar lo que serían abonos de síntesis, ni productos fitosanitarios, ni herbicidas, ni nada de nada. Luego la diferenciación, pues por supuesto estamos convencidos que organolépticamente es mucho más sabroso y mucho mejor un producto ecológico que un producto convencional. Ha habido un crecimiento en parte por las redes sociales, en parte porque los consumidores se empiezan a agrupar también en grupos de consumo y en segundo lugar yo creo que el tema de la pandemia ha hecho pues que la gente busque, no mire tanto el precio, sino busque productos que estén, entre comillas, menos contaminados o menos artificialmente creados. Prácticamente toda la mesa de Navidad puede estar llena de productos ecológicos y encima de productos aragoneses. Y abogo sobre todo, si no puede ser ecológico, que sea aragonés el producto. Tiene que llevar, cualquier producto que se compre y sea ecológico, tiene que llevar lo que es el logotipo europeo, que es como una hoja, en un fondo blanco o negro o en un fondo verde. Si no lo lleva, no es. O sea, para ser un producto ecológico tiene que llevar ese logotipo. Y en segundo lugar, pues bueno, yo invitar a consumir productos ecológicos y sobre todo productos aragoneses.